a cabo esta labor aquí en la zona. Y van a haber muchas más actividades, así que esté pendiente. Bien. Hoy vamos a compartir el tema central de lo que venimos hablando desde hace 2 domingos, y es sobre el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Cuando hablamos de esta doctrina o de esta enseñanza, tenemos que aceptar que es hasta hace 2 siglos que se empezó a enseñar. O sea, no aparece así, de esa manera, como se presentaba antes esta doctrina. Y cuando uno ve una doctrina así, uno se puede preocupar. Pero no es que no esté en la Escritura, siempre ha estado. Lo que pasa es que hasta hace 2 siglos, un predicador la predicó por primera vez de esta manera. Entonces, y esto es importante hacer ese énfasis, porque cualquiera le puede decir, no, pero esa doctrina hasta 1800 no existía. Entonces, no, siempre ha existido, porque siempre ha estado ahí en la palabra de Dios. Y es lo que hemos visto en los últimos 2 domingos. En primer lugar, vimos que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser en un instante, en un momento, que Dios va a hacer esto del arrebatamiento de la iglesia. Segundo, vimos que es el momento del encuentro de la iglesia con el Señor en el aire. No es acá en la tierra, es en el aire. Tercero, vimos que va a implicar la resurrección de todos los que murieron en Cristo. Ellos van a resucitar primero y luego nosotros, que ese era un misterio. El misterio era que una generación no iba a pasar por la muerte, sino que una generación iba a ser transformada e iba a recibir cuerpos gloriosos. Entonces, hoy vamos a continuar. Veíamos hace 2 domingos, bueno, el domingo pasado, que el Señor Jesucristo es el único digno de tomar el rollo y de desatar sus 7 sellos. Eso lo veíamos el domingo pasado. ¿Y cuál es la razón por la cual Él es digno? Porque Él fue inmolado, porque Él dio su vida en la cruz. Por esa razón es que Él es digno de poder tomar, según la Escritura, el rollo y abrir sus 7 sellos. Entonces, antes de comenzar, yo quiero que oremos y le demos gracias al Señor. Amado Padre Celestial, una vez más, venimos delante de ti, para que seas tú el que hable en tu palabra, Señor. Si bien es muy difícil, Señor, tratar de entender, Señor, tu mente y comprender todos tus misterios. Danos sabiduría e inteligencia, Señor, para que podamos hacerlo. Danos pasión, Señor, para querer entender. Danos entendimiento. Así como te oraba Daniel, te oramos hoy, Señor. Él quería entender los tiempos. Nosotros también, Señor. Tú has dejado tu palabra, tu mensaje, para que nosotros lo escudriñemos, lo aprendamos, Señor, y podamos tratar de comprender. Desde ya te damos gracias por todo este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Hace unos días hablábamos con un grupo de hermanos y veíamos cómo en el capítulo de Daniel, el capítulo 9 de Daniel, veíamos cómo Daniel se interesaba por entender el cumplimiento de los tiempos para la nación judía. Y Dios ahí donde le revela la profecía de las 70 semanas. Yo creo que una actitud así tenemos que tener nosotros. Sé que no a todo el mundo le gusta el libro de Apocalipsis, pero es el único libro que tiene o contiene en sí mismo 2 bienaventuranzas que nos invitan a leerlo, a estudiarlo y a aprenderlo. De ahí no hay otro libro en la Biblia que diga eso. Lo tiene en Apocalipsis 1:3 y lo tiene al final. Bienaventurado el que lee, el que guarda y el que oye las palabras de esta profecía. Entonces, si hay un libro que el cristiano debe de estudiar o debe de leer, es ese. O sea, porque somos bienaventurados al hacerlo. Yo sé que tal vez a alguno le da miedo de repente, porque dice, no entiendo muchas cosas. Pero yo le motivo, amado hermano. La palabra de Dios nos enseña, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si nosotros no entendemos la palabra en algún punto, no se preocupe. Haga lo que entiende, crea lo que entiende y Dios le va a ir revelando cada vez más. Bien, cuando hablamos de los últimos tiempos, créame que es difícil, como orábamos, comprender la mente del Señor. ¿Quién va a comprenderlo? O sea, realmente muchas de las cosas que tratamos de entender
Yo creo que cuando estemos en el cielo, pucha, ¿qué dije? Allá, esto enseñé, híjole, perdón Dios, cuando lleguemos allá al cielo, o sea, tantas cosas que nos vamos a dar cuenta, y miren, estas cosas no tienen que ser para causar división en ninguna manera. Somos el cuerpo de Cristo y en ninguna forma uno debe de pelearse por estas cosas que son, realmente podríamos decir, no son doctrinas fundamentales, son doctrinas secundarias. Lo que sí es fundamental es que Cristo viene por su iglesia. Eso sí es claro. Ahora, que si viene antes o viene después o que viene en medio, que viene cuando, no lo sé. Eso Dios lo sabe. Entonces, no nos vayamos a poner a pelear por eso. Hoy vamos a tener chance para que puedan pasarse algunas preguntas. Mi esposa ya está lista. Allá está lista con Marvin. Y creo que están platicando de otra cosa. Para pasar las preguntas. Ellos van a pasar unos papelitos para que puedan pasar ahí. Ahí vienen los hermanos. Ellos van a pasar, agarren un papelito. Le invito, no hagan la pregunta desde ahorita, sino que en la medida que vamos desarrollando el tema, ahí prepare sus preguntas. Así que ellos van a pasar ahí los papelitos simplemente para que los puedan tener. Bien, hoy sí vamos a comenzar. Cuando Jesús habla de su segunda venida, Él pone dos ejemplos del Antiguo Testamento. Dos ejemplos de eventos que ya ocurrieron. Voy a dejar que pasen para no distraernos ahorita. Vamos a esperar que pasen. Sí. Déjenlos que circulen ahí, hermanos, hermanas, para que así no nos distraigamos ahorita. Vamos a esperar un momento. Bien, les decía. El Señor pone dos ejemplos acerca de su segunda venida. Quiero que busquen Lucas 17. Lucas 17. El Señor pone dos ejemplos cuando habla acerca de los últimos tiempos, la segunda venida. Y estos dos ejemplos quiero que los leamos. Lucas 17, 26. Y preste atención a lo que dice. Y lo leo de la Biblia textual. Y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. De la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Entonces, dos ejemplos nos pone. El primero es de Noé, y en Noé dice que la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué problema hay con esto? ¿Qué problema es que usted se case? ¿Qué problema es que usted esté comiendo? Entonces, no, aquí en sí, ahí podríamos decir, en esas actividades, podríamos decir en sí no hay pecado. El gran problema es la indiferencia para con Dios. Porque en el tiempo de Noé había alguien que estaba anunciando: viene el juicio, viene un gran diluvio. Pero la gente del mundo no hacía caso y se burlaba más bien. Y seguían con sus vidas como si nada. Y entonces la indiferencia al mensaje de Dios es el problema. El mundo fue indiferente al mensaje de Dios. Solo 8 personas se salvaron. Ahora, el asunto con Noé es que Dios dice después que no va a volver a traer un juicio como el que ocurrió con Noé. Un juicio con inundación de agua. Por eso existe el arco iris. Como un pacto, una señal en el cielo que recuerda que Dios no va a traer un juicio así. Pero en el caso de Lot es diferente. Y veamos otra vez el caso de Lot. Dice, otra vez, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Otra vez, lo mismo. Y dice que así va a ser en este tiempo. El tiempo cuando Jesús venga va a ser así. Y dice, el día que Lot salió, llovió fuego y azufre de los cielos y destruyó a todos. De la misma manera sucederá
el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Si hay alguien que representa el rapto de la iglesia en el Antiguo Testamento, es Lot. De hecho, cuando usted ve la historia de Lot y lo que ocurre ahí en Sodoma y Gomorra, uno ve que los ángeles son los que tienen que agarrarlo a él y sacarlo de la ciudad, porque estaba lento el hombre, estaba medio dormido. Yo creo que lo agarraron de madrugada. Creo que sí, de hecho sí, lo agarraron de madrugada. Entonces, el hombre iba lento. Ya vamos a ver ahí el pasaje, pero el día que Lot sale de la ciudad, ese día cae fuego del cielo. Y si hay algo que quiero que comprendamos es el día de la ira del Señor. Cuando la ira del Señor llegue, lo que va a ocurrir es exactamente esto mismo. Y varios pasajes en la Escritura tenga listo papel y lápiz porque no los voy a poder leer por temas de tiempo, pero se los voy a dejar para que usted los lea. Y va a ver que la ira de Dios, el día que se derrama o que empieza la ira de Dios, tiene dos caras. La primera, salvación para los que creen en Cristo, y la otra, el inicio del juicio para toda la humanidad. Son dos. El día que Lot salió, Lot quedó a salvo, pero cayó fuego del cielo ese mismo día. Y aquí vemos que Jesús dice que así como cuando ocurrió con Lot, que llovió fuego del cielo, así será el día que el Hijo del Hombre sea manifestado. Y eso quiero que lo entienda bien. La manifestación del Hijo de Dios, según este pasaje, va a ocurrir como cuando Lot salió de Sodoma y cae fuego del cielo. Entonces Jesús se va a manifestar de esa manera a toda la humanidad, arrebatando a la iglesia y haciendo que caiga fuego del cielo. Y varios pasajes de la Escritura, son vastos los que existen, que la ira de Dios se va a derramar con fuego. Y se los voy a dar y usted los va a leer en casa y ahí los va a estudiar. Y si alguien quiere una copia, también lo voy a mandar por electrónico. Bien, entonces, ¿de qué nos libra Dios, según lo que hemos visto en los domingos anteriores? Nos libra de la ira venidera. De eso es que nos libra, de la ira venidera. Y cuando hablamos de tribulación, por eso es que no me gusta usar ese término, por una razón. Porque Jesús dice en Mateo 24, entonces os entregarán a tribulación. Entonces, la tribulación realmente, en el contexto que Jesús lo usó, se refiere a la persecución de los no creyentes hacia los creyentes, del mundo hacia los creyentes. Jesús dice, os entregarán a tribulación, y por eso es que no me gusta usar ese término. Me gusta más ser claro, como dice la Escritura, que Él nos libra de la ira venidera. De eso es que Él nos libra. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces, recordando aquí, el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre de los cielos y los destruyó a todos. De la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Recuerde eso. El día que el Hijo del Hombre sea manifestado, sale Lot y cae fuego del cielo. O sea, sale la iglesia y cae fuego del cielo, el día que Él sea manifestado. ¿De acuerdo? Bien. Cuando uno ve la historia de Job, de Lot en Génesis, usted puede leerla ahí en Génesis 18, uno ve que unos varones van a visitar a Abraham. Y entre esos varones, pues, está el ángel de Jehová, y visitan a Abraham. Y ahí le dicen que ellos van a ver la maldad en Sodoma y en Gomorra, porque hay un clamor que ha llegado a los cielos. Hay un clamor y esto présteme atención, hay un clamor que ha llegado a los cielos. Y van a ver si ese clamor es tal, el punto del clamor, que amerita el juicio de Dios. ¿Me sigue? O sea, la gente está clamando justicia en Sodoma y Gomorra. La gente pide justicia. Y están declarando y están pidiendo justicia a Dios para que Dios haga justicia. Y eso es lo que trae el juicio de Dios. Si ese clamor llega a cierto punto, el juicio de Dios se derrama sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, eso es lo que le dicen estos varones ángeles a Abraham. Y entonces Abraham empieza a negociar. ¿Se recuerda usted? ¿Y qué tal si hay 50 justos ahí?
Si hay 50 justos, no destruyo la ciudad. Y empieza Abraham, que hasta parece impertinente, y empieza a bajar la cantidad, y empieza a bajar la cantidad, y no la voy a destruir. Entonces, y hasta ahí llega yo creo que Abraham contó más o menos cuánta era la familia de Lot, y dijo, voy a contar estos. ¿Sabe cuántos se salvaron de Sodoma y Gomorra? 3. Lot y sus 2 hijas. Y vea que eso representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no va a mandar un juicio sobre toda la humanidad si no ha sacado a los justos que están en la tierra. Eso es lo que pasaba. Dios le dice a Abraham, no voy a destruir la ciudad si hay justos en esa ciudad. Lo mismo va a pasar aquí en la tierra. Dios no va a mandar su juicio si primero no saca a la iglesia. Por eso es que se parece tanto a la historia de Lot con nosotros, y por eso es que Jesús la usa como modelo. Entonces, en Génesis 18, Dios dice eso. Voy a ver si el clamor que ha llegado a mí llegó al punto en donde ya merita derramarse un juicio. Ese es el primer punto. O sea, hay algo que va a desbordar el juicio de Dios sobre la humanidad. Y eso es lo que vamos a ir a ver al libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que va a traer el juicio de Dios sobre el mundo entero? ¿Qué es la gota que derrama el vaso para que el juicio de Dios se derrame sobre la humanidad? Eso es lo que tenemos que encontrar, así como ocurrió en Lot. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué es lo que encontró Dios en Sodoma y Gomorra? Esto lo puede leer usted en Ezequiel 16, 49 y 50. ¿Qué fue lo que encontró Dios allá? Le voy a leer lo que Dios encontró allá. Había soberbia, había hartura de pan, o había como glotonería, podríamos decirlo. Gran ociosidad. No extendieron la mano al pobre ni al necesitado. Se ensoberbecieron delante de mí y cometieron abominaciones. Todo esto ocurrió ahí, y por eso Dios dice ahí en Ezequiel que las destruyó. No solamente fue el pecado de ¿cómo es que le llamamos? De homosexualismo, que es el que normalmente apuntamos. No solamente fue eso. Había, por un lado, abundancia, y la gente, habían glotones, la riqueza estaba en alguna gente, pero no ayudaban al pobre y al necesitado. Todo esto es lo que Dios ve. Y todo esto es lo que hace que la gente clame justicia. Cuando una persona pobre sufre, vea que ese clamor también llega a oídos de Dios. ¿Sabe qué otro clamor llega a los oídos de Dios? ¿Se acuerda cuando Caín mató a Abel? ¿Quién clamaba justicia? La sangre derramada clamaba justicia. La pregunta es, ¿cómo está el mundo entero hoy? ¿Qué tanto se está pasando esto? Abominaciones, soberbia, indiferencia para con Dios, el que no ayudemos a los pobres y a los necesitados. ¿Qué tanto ocurre esto? Bien, ahora sí, vamos a Génesis 19. Eso fue lo que ocurrió en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Ahora, Génesis 19 relata la salida de Lot, y quiero que veamos varios detalles ahí. Versículo 12. Aquí, 12. Aquí en este punto ya los ángeles dicen, hoy sí tenemos que destruir la ciudad. En Génesis 18 iban a ir a ver la ciudad para ver si ameritaba destrucción. En Génesis 19 dicen, hoy sí, hay que destruirla. ¿Por qué? Porque quisieron ahí violentar a Lot, quisieron agarrar a los ángeles, quisieron hacer varias cosas. Y en el verso 12 dijeron los varones a Lot, ¿quién más tienes aquí? Saca del lugar a tus yernos, a tus hijas e hijos, y a cualquiera que tengas en la ciudad, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor subió delante de Yahvé es grande, y Yahvé nos envió a destruirlo. ¿Por qué viene el juicio de Dios ahí? ¿O por qué vino? Porque el clamor llegó a un punto en que ya no se soportaba. Y entonces Dios dice, hay que destruir la ciudad. Entonces es el clamor que hace que el juicio de Dios sea derramado. Hay un clamor ahí que ocurrió en Sodoma y Gomorra a tal punto que Dios dijo, hay que destruir la ciudad, no queda más. O sea, ya el juicio tiene que venir. Interesante que dice, saca del lugar a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas. ¿Quién faltó ahí?
La suegra. Aquí está mi suegra. No, pero ahí decía cualquiera que tengas en la ciudad. Ok. Verso 22. Verso 22, ya me quedo viendo y me regaló unos tamales esta semana, estaban muy buenos. Sí, va. Verso 22 dice, apresúrate. Aquí Lot le dicen, sube a la montaña. Y Lot dice, no voy a poder llegar allá. Y estaba ahí todo lento y lo sacaron a la ciudad, a la puerta de la ciudad. Y como Lot dice, no puedo llegar allá, déjenme ir a Zoar. Déjenme ir a esta otra ciudad que está más cerca, porque no voy a poder llegar a la montaña. Entonces dice, el ángel le dice, apresúrate, verso 22, escapa hacia allá. Pues, preste atención a esta frase, no podré hacer cosa alguna hasta que llegues allá. O sea, no voy a poder destruir la ciudad hasta que tú estés allá. ¿Entiende? O sea, Dios no va a hacer un juicio sobre la humanidad mientras la iglesia no esté donde tiene que estar. Por eso llamó Zoar el nombre de la ciudad. Preste atención a esta otra parte. Salía el sol, o sea que sí fue de madrugada. Lo agarraron de madrugada, pero andaba medio lento Lot. Salía el sol sobre aquella tierra cuando Lot entraba a Zoar, o sea, llegaba a donde tenía que llegar, entonces Yahvé hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé. Vea cómo es la situación. El ángel dice, no puedo hacer nada si tú no llegas allá. Apenas llega a la ciudad, Dios manda fuego del cielo. Esto fue lo que ocurrió en ese día. Y Jesús dice que el día que Él se manifieste va a ser así como el día de Lot. ¿Y por qué tomamos Lot y no Noé como ese ejemplo? Porque como Noé no va a ocurrir otra vez otro juicio así. Pero en varias partes de la Escritura sí se nos menciona que la ira de Dios se va a derramar con fuego. Les voy a dar algunas de estas citas para que las anote ahí. Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 8. Nahum 1, del 5 al 6. Sofonías 1, 18. Y ya vamos a ver Apocalipsis también. Bien. Lo otro que le decía es, la ira de Dios, cuando empiece, tiene dos caras. Una es salvación para los creyentes y la otra es juicio para todos los no creyentes. Y esto también usted lo puede encontrar en Romanos 2, del 5 al 8. Romanos 2, del 5 al 8. Salmos 76, del 7 al 9. Y también en los otros que le había dicho. Segunda de Tesalonicenses, del 1 al... Okay. Entonces, aquí Dios dice, y los ángeles dicen, no va a venir el juicio sobre la humanidad mientras tú no llegues a Zoar, le dijeron. O no va a venir el juicio sobre Sodoma y Gomorra mientras tú no llegues allá. Apenas pone el pie allá en la ciudad y cayó fuego del cielo. Así fue que ocurrió. Y así es como dice el Señor que va a ocurrir sobre la humanidad. Le decía Romanos 2, del 5 al 8, le resumo lo que dice ahí. Que el día de la ira trae vida eterna para la iglesia, pero ira y enojo para los no arrepentidos. Eso dice Romanos 2, del 5 al 8. Salmo 76, es un salmo increíble. Salmo 76, del 7 al 9, dice, cuando Dios se levante de su trono para juzgar, la tierra va a quedar con temor y en silencio. Pero para los mansos habrá salvación. El día de la ira de Dios. Eso dice el Salmo 76, del 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 8, dice, y présteme atención en esto, que la iglesia perseguida va a recibir reposo el día que Jesús se manifieste con sus ángeles desde el cielo. O sea, la iglesia perseguida va a recibir reposo ese día que Jesús se manifieste con sus ángeles desde el cielo.
Y los no creyentes van a tener retribución con llama de fuego. Retribución con llama de fuego. A los que no conocen a Dios ni obedecieron el Evangelio. Entonces, yo quiero que vea que en la Escritura, y así hay otros pasajes, de hecho, David es un ejemplo del arrebatamiento. Cuando lo perseguía Saúl, él escribe un canto y él dice, tú, Señor, me sacaste y me llevaste al lugar alto de salvación. Son tantos los pasajes que hablan de que el juicio de Dios, la ira de Dios, viene con fuego sobre la humanidad, pero al mismo momento, salvación para el creyente. Es así, basta la cantidad de pasajes que tienen esto. Bien, entonces, volvamos ahora. ¿Qué es lo que va a detonar el juicio de Dios sobre la humanidad en el futuro? Ya vimos que en el caso de Sodoma y Gomorra, algo detonó el juicio de Dios. Un clamor. ¿Qué es lo que lo va a detonar? Le voy a dar un par de pasajes para que también los lea aparte. Efesios 5, del 5 al 6. Colosenses 3, del 5 al 6 también. Efesios 5, del 5 al 6 y Colosenses 3, del 5 al 6. Ahí hablan de el pecado que atrae el juicio de Dios, que atrae la ira de Dios. Bien. Pero ¿qué es lo que lo va a atraer en el futuro? Ya vamos a ir a eso, a Apocalipsis. Lo voy a poner donde estábamos en Apocalipsis. Llegamos al punto donde el Cordero de Dios toma el pergamino de la mano del Padre Celestial, de la mano derecha del Padre Celestial, porque Él es digno de recibirlo y de abrir sus sellos y dar a conocer su contenido. Y entonces, en ese momento que Él lo toma, todo lo creado lo adora como a Dios. Y aparecen en la escena los ángeles por primera vez en ese momento. Los ángeles aparecen en ese instante cuando Él toma el rollo. No habían aparecido antes, aparecen en ese instante ahí. Y entonces Jesús comienza a desatar sus sellos. Y no voy a entrar al detalle de los sellos porque si no nos vamos a estar aquí unas 3 horas. Y entonces abre el primer sello y un caballo blanco. Y por la forma del segundo sello, que es un caballo rojo o bermejo, y que dice que ese quita la paz y hace que los hombres se maten unos a otros, no solamente son guerras, es violencia. Entonces ese caballo blanco, primero asumimos que es paz, porque si el segundo es guerra, entonces lo que creemos más que el primero puede ser paz. Y cuando vamos al libro de Tesalonicenses, habla también de algo relacionado a paz y seguridad. Entonces por eso, desde mi punto de vista, y ojo, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero desde mi punto de vista representa esa paz o esa falsa paz que puede existir. Luego viene el tercer caballo. El tercer caballo es un caballo negro. Un caballo negro y este representa hambre. Entonces, está el caballo blanco, luego viene el que quita la paz, luego viene el que trae hambre y luego viene uno pálido. Y este ya no solamente trae todos los otros, sino que también habla de pestes, de enfermedades. Todo esto así está en Mateo 24. Y a todo esto se le llama principio de dolores. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 son pasajes paralelos a este que estoy leyendo de Apocalipsis 6. Y están ahí, los tres. Miren, hay una triada conocida por el mundo. Siempre que hay guerra, hay hambre. Y siempre que hay hambre y guerra, hay pestes. Eso es así. Así ha sido la historia de la humanidad. Siempre ha ocurrido de esa manera. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos al quinto sello. Y el quinto sello ya nos pone en el punto donde tomamos hoy el estudio. Y vaya a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6, 9. Dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos.
un clamor está subiendo delante de Dios. Un clamor está así ocurriendo hoy. Mire, yo me sorprendo cada vez que doy este estudio porque trato de actualizar algunas cifras. Y la última vez que di este estudio, los creyentes en el mundo que están siendo perseguidos, lo decía ahí, eran 300 millones. Hoy son 365 millones de cristianos que están sufriendo persecución alta en el mundo. Estas noticias no salen. Pero si alguien dice, yo quiero ser perro, sí sale en primera plana. Si alguien dice, no, yo me considero, o alguien que se casa con un trío, ¿va? Esas noticias sí salen. Pero no sale una que 25 de febrero de este año, en una iglesia en África, entró un grupo armado y mataron a 15 cristianos. Y luego se fueron a otros lugares a matar a 120 más. Esas noticias no salen. Esas noticias no están pasando. No las estamos viendo. El mundo no las publica. O sea, pero el mundo sí publica esas otras cosas que ocurren. Y son tonteras realmente. Aquí dice, y por eso les decía, en el caso de Lot, un clamor derramó el juicio de Dios. ¿Qué es el clamor que va a derramar el juicio de Dios sobre la humanidad? Aquí lo dice. Personas que están siendo muertas, cristianas, en el mundo, están clamando justicia. Y así como cuando Abel murió, su sangre derramada clamaba justicia. Y lo que Dios les dijo a este grupo de personas ahí, cuando ellos les decían, Dios, ¿hasta cuándo no vas a juzgar? Dios, ¿hasta cuándo no vas a traer los juicios a la humanidad? ¿Hasta cuándo, Dios, te vas a seguir permitiendo y esperando? Dios les dijo, esperen todavía un poco, porque aún van a morir un poco más. Entonces, ¿qué es lo que va a detonar el juicio de Dios? La muerte de los cristianos en el mundo. Porque eso es lo que dice. Hasta que se cumpla un número específico que solo la mente de Dios tiene y en su sabiduría Él sabe por qué. Entonces, esa es la respuesta a ellos. Esperen todavía un poco. ¿Cuánto? Cuando se complete el número de los que deben de morir como ustedes. Son personas que están dando testimonio de Cristo en distintas partes del mundo. Son personas que hoy están dando su vida por el Evangelio. Imagínense que usted venga a un culto y que aquí corramos peligro y que vengan a ametrallarnos como está ocurriendo en África o en Asia. No somos conscientes de esas historias. Yo les digo, revisen la página Puertas Abiertas. Ahí se va a dar cuenta de estas noticias. Puertas Abiertas. Así se llama la página. Es el único que yo veo que publica las noticias de los cristianos. Tienen un mapa de cuántos países están en alta persecución en el mundo. Y cada día ese mapa se va poniendo más rojo. Cada vez más naciones están entrando en esa lista. Y no piense que solamente es, porque vos sos cristiano, te vamos a matar. No solamente es por la fe, sino por la integridad que un cristiano tiene. Por ejemplo, aquí en este país, alguien que sale de una mara puede sufrir persecución por hacerse cristiano. No solamente son los casos de que por su fe, yo soy musulmán y vos aquí. Claro, en África, allá es mucho musulmán. Y quiero decirle algo de este pasaje que acabo de leer. Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser, literalmente la Biblia dice, degollados como ellos. ¿Sabe cuál es la manera en que los musulmanes matan a los creyentes? Así, precisamente. Y literalmente aquí lo que dice es degollados, no dice muertos. Nosotros podemos estar frente a este punto, solo que nosotros en América no nos damos cuenta. Aquí en América hay libertad todavía para predicar el Evangelio, pero sí ya se siente en el ambiente un tema en contra del cristianismo. Y ojo, no solamente eso, se ve que cristianos ya se están volviendo al mundo cuando empiezan a aceptar todas las medidas que el mundo está tomando. Entonces, ¿qué es lo que va a derramar el juicio según este pasaje? Cuando se complete el número de las personas que tienen que morir por el testimonio de Cristo. Eso es lo que va a derramar el juicio de Dios. Y se les dice que esperen un tiempo
Y ahí la palabra es bien curiosa. Un poco de tiempo. La palabra en griego es micro. Y muchos de los que son aquí estudiantes de medicina, de cualquier carrera, matemática, filosofía, han escuchado la palabra micro en medidas de medición. Es un tiempo pequeño. Es algo chiquito. Le voy a dar una cita para que la lea ahí en su casa. Lucas 18, del 7 al 8. Lucas 18, del 7 al 8. Relaciona el juicio de Dios con el clamor de justicia de sus hijos. Exactamente lo que está diciendo este pasaje. Relaciona la segunda venida de Cristo con el clamor de los hijos de Dios pidiendo justicia. Habla de la parábola del juez injusto, pero termina curiosamente con eso, diciendo, ¿acaso Dios no le va a hacer justicia a aquellos que claman de Él, delante de Él todo el día y toda la noche? ¿No le va a traer justicia pronto? Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Relaciona el clamor de justicia con la venida de Él. Bien. ¿Qué sigue después del quinto sello? El sexto. El sexto. Bien. Sexto sello. Recuerde, almas aparecen clamando a Dios justicia. Dios les dice o se les da una respuesta, esperen un poquito. ¿Qué ocurre en el sexto sello? Miré cuando abrió, verso 12, cuando abrió el sexto sello. Y he aquí, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Me salté el verso 15. El verso 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay muchos detalles aquí que no los voy a comentar porque no nos va a dar el tiempo. Pero este lenguaje de el sol se oscurece, la luna se convierte en sangre. Usted puede ir contando todos los elementos de la naturaleza que son mencionados, son 7. Toda isla, todo monte, las estrellas caen, el firmamento, son 7 elementos, o sea, todo el universo va a ser conmocionado por este momento. Y en el verso 15 creo que ahí menciona todo tipo de personas, otra vez 7 personas, 7 tipos de personas que representan a todas las personas del mundo. ¿Y qué significa todo ese lenguaje, pastor? Miren, yo sé que ahorita hay videos que hablan de que el eclipse de sol pasa por 7 ciudades de Estados Unidos que se llaman Nínive. Entonces, sí, sin duda cosas pueden haber, pero ¿cuándo va a ocurrir todo esto? La verdad que no lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí quiero decirle es, este es un lenguaje que habla de que la ira de Dios ha llegado. Usted lo puede encontrar también en Isaías 13, si mal no recuerdo, en Isaías 13, cuando Dios iba a destruir a la nación de los babilonios o babilónicos. Él utiliza el mismo lenguaje. El sol se oscurece, la luna se convierte, la tierra tiembla. Y lo que dice es, porque van a venir los medos y los persas a destruir a los caldeos. O sea, el lenguaje este significa el juicio de Dios viene. Eso significa este lenguaje. De que el sol se oscurece, la luna no va a dar su resplandor. Porque esos dos son eventos que sí pueden ocurrir. Podríamos decir un eclipse y un eclipse, ¿va? Un eclipse del sol y uno de luna. Pero que las estrellas caigan del cielo como la higuera, que el cielo se desvanezca como un pergamino y que todo monte y toda isla se remueva, es algo que ahí prácticamente destruye a toda la humanidad si ocurre. Por eso es un lenguaje bastante simbólico este. ¿Y por qué decimos que es un lenguaje simbólico? Verso 17. ¿Qué es lo que significa ese lenguaje? Porque el gran día, ojo, el gran día de su ira ha llegado. Ya, aquí, sexto sello, es esto. Usted lee antes de Apocalipsis, no dice nada de esto. Lo encuentra hasta aquí. ¿Cuándo ha llegado el día de su ira? En el sexto sello. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Esa es una pregunta interesante. ¿Quién puede sostenerse de pie? Esta misma pregunta
Ay, déjenme ver. Aparece en Nahum, que se lo dije, Nahum 1, del 5 al 6. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Aparece también en Lucas 21, al final. Solo que en Lucas sí da la respuesta. ¿Quién va a poder sostenerse de pie? Aquí quien dice, como quien dice, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? El día de su gran ira ha llegado. El gran día de su ira ha llegado. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Entonces, ¿me ha seguido hasta el momento? El día de la ira llega hasta el sexto sello. Yo soy de los que ve Apocalipsis secuencial. Hay unos que lo miran así como en círculo. Yo lo miro secuencial, porque siempre dice después de esto, después de esto, después de esto, después de esto. Entonces yo lo miro secuencial. Y desde mi punto de vista y mi perspectiva, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, yo los ordeno de acuerdo a cómo está la cronología de Apocalipsis. Eso lo vamos a discutir en otro momento. Yo sé que hay mucho. Estoy pensando que deberíamos de hacer una clase de discipulado solo para esto, para ver estos temas. Entonces estoy pensándolo. Pero bien, entonces, ¿cuándo llega la ira de Dios en Apocalipsis? En el sexto sello. En el sexto sello. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cuáles son las dos caras de la moneda que tendría el que llegue la ira de Dios? Que salga la iglesia y que caiga fuego del cielo. Esos son las dos caras de la moneda que tiene que tener la ira de Dios. Ya le di varios pasajes que hablan de esas dos caras de la moneda. Sale la iglesia y cae fuego del cielo. Así tiene que ser. De hecho, Jesús lo dijo, el día que Lot salió, cayó fuego del cielo, así va a ser el día que el Hijo del Hombre sea manifestado. Entonces, ¿de qué manera se va a manifestar el Hijo del Hombre? Precisamente así. Bien. ¿Cuánto nos falta para...? Okay. Como le decía, Mateo 24 es un pasaje paralelo al que estamos viendo de Apocalipsis 6. ¿Qué ocurre en Mateo 24 en el mismo momento que la ira de Dios llega? La ira de Dios dice, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor. ¿Qué ocurre en ese instante en Mateo 24 de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Quiere verlo? No pierda Apocalipsis porque vamos a volver ahí. Quiero que vaya a Mateo 24. Se dé cuenta qué ocurre en ese instante, que es el mismo momento que estamos viendo en el sexto sello, cuando el sol se oscurece, la luna no da su resplandor. Y veamos lo que ahí nos dice. Mateo 24, 29. Dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y ojo, aquí en Mateo 24, usted encuentra gran tribulación y tribulación. La tribulación, uno la encuentra en creo que es como el versículo 6 por ahí. Entonces esos se entregarán a tribulación. Está hablando de la persecución de los no creyentes hacia la iglesia. Y cuando yo veo aquí que no se refiere a la gran tribulación, sino a la tribulación de aquellos días, estoy viendo la persecución de los creyentes. Quinto sello, persecución de los creyentes. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, sexto sello. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, exactamente lo mismo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, la manifestación del Hijo de Dios. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y enviará a sus ángeles con trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos. ¿Lo vio? La ira de Dios es representada por estos, ¿cómo decirlo? Estos eventos cósmicos, sol oscurecido, luna de sangre, estrellas que caen. Y lo que hace el Señor va a enviar a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Aquí cuando dice, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese es otro lenguaje interesante. Ese es un lenguaje que, si no me equivoco, está en Isaías 11.
esa cita se la debo tal vez, Isaías 11, donde dice que vi a Dios montando sobre una nube viniendo sobre Egipto a juzgar a Egipto. Cuando Él viene en las nubes, está hablando de que Él viene a ejercer juicio. Él viene a ejercer juicio. Otra vez es un lenguaje simbólico, pero la forma en que Él se va a manifestar precisamente es recoger a sus escogidos de los cuatro vientos. Este es el momento que nosotros estamos esperando. ¿Qué ocurre en Apocalipsis? Después de que se anunció que la ira había ocurrido, en Mateo 24 vemos cómo los ángeles son enviados a recoger a sus escogidos. Y en Apocalipsis 7, ¿qué es lo que vemos? Versículo 9. Aquí Juan está allá en el cielo. Juan ve que la ira de Dios va a ser derramada. Y entonces, lo voy a leer de la NBI, porque creo que es la que recoge la mejor forma en que debe estar traducido este pasaje. Verso 9. Después de esto miré y apareció, literalmente apareció. ¿Cómo va a ser el rapto? En un abrir y un cerrar de ojos. Juan estaba viendo lo que estaba pasando, pero de repente aparece en el cielo esto. La forma en que está escrito ahí es que es un espectáculo impresionante. Eso es lo que da a entender en el griego esto que está viendo Juan. Hay un espectáculo impresionante. Aparece así de repente una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Qué es lo que tiene que traer el día de la ira? Primero sacar a la iglesia. Sacar a la iglesia antes de que comiencen los juicios. De hecho, usted ve en este pasaje, unos versículos antes, que Dios le dice a unos ángeles, bueno, un ángel le dice a otros ángeles: no destruyan los árboles, ni el mar, ni nada, hasta que hayamos hecho esta tarea. Entonces, ocurre esto. Una multitud tomada, dice, de todos los pueblos, naciones y lenguas. Y si vemos este pasaje con Mateo 24, ¿quién los tomó? Los ángeles que vimos allá. Por eso para mí es importante. ¿Por qué los ángeles aparecen hasta que el Hijo de Dios toma el rollo? Porque los ángeles empiezan a tener actividad hasta el sexto sello. Hasta en el sexto sello empiezan a actuar los ángeles. Hasta ese momento. Para mí, cuando Jesús toma el rollo, los ángeles aparecen porque están listos para la tarea que tienen que hacer. Salir a recoger a los escogidos de todas las naciones, tal como dice este pasaje. Varios detalles de este pasaje y que son importantes. Son personas resucitadas. Si usted no lo ha notado, son personas resucitadas. Esto lo encuentra en varios libros. De Matthew Henry lo dice, son personas resucitadas. Pero como Apocalipsis es un círculo, dice, entonces, no sabemos cómo explicar por qué están ahí, pero son personas resucitadas. El asunto es ese. Están de pie. ¿Se acuerda la pregunta? ¿Quién podrá estar de pie delante de él en el día de la ira? Aquí está la respuesta. Lucas 21 lo dice claramente. Seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y estar de pie delante del Cordero. Los que van a estar delante de pie, delante del Cordero, ¿sabe quién es? La iglesia. Y no por sus méritos, por los méritos de Cristo. Por Él es que vamos a poder estar de pie delante de Dios en el día de la ira. Y eso es lo que dice aquí. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces, por ellos es que nosotros vamos a poder estar de pie delante de Dios. ¿Qué detalles? Estaban de pie, eso significa estar resucitado, tenían ramas en sus manos. Detalles importantes, yo uso mucho la Biblia textual o la NBI, porque la Reina Valera no tiene ciertos detalles que aparecen en estos pasajes. Y eso es un tema que en otro momento, yo creo que ya la vamos a enseñar, de las traducciones de la Biblia, para que veamos por qué es importante la Reina Valera, pero por qué son importantes las otras traducciones. Entonces,
Las señales que Jesús le mostró a sus discípulos para decir que estaba él resucitado. Mirad mis manos, mirad mis pies. Esta multitud tiene manos y tiene pies. No son almas como las que aparecían en el quinto sello. ¿Me siguen hasta ahí? Esta vez escuché menos aménes ya. Algunos me quedan viendo serio ya. O es el hambre o es el sueño. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es esta multitud? Versículo 13. ¿Quién es esa multitud? Entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen estos vestidos de ropas blancas? Vea, la pregunta se le hicieron, ¿quiénes son ellos? Le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación. Y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Son la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Aquellos que reconocen a Jesús como su Señor, cuyas almas son limpiadas por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, estos son los que salen fuera de la gran tribulación. La gran tribulación empieza de aquí en adelante, inmediatamente. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Lot salió de Sodoma? Cayó fuego. Ya lo vamos a ver. Y dice el verso 15. Bueno, lavaron sus ropas y blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Por la obra de Cristo es que vamos a poder estar delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vea, este pasaje es precioso. Porque él va a extender su tabernáculo. ¿Acaso no dijo él que iba a la casa de su padre porque allá hay muchas moradas? Y precisamente extender su morada o su tabernáculo en eso, ahí se va a cumplir. Para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y no tendrán hambre. Esto me llama la atención. Porque son cosas que de repente en ese instante estaban sucediendo en la tierra. No tendrán hambre, no tendrán sed. ¿A alguien le falta el agua? ¿Le llega agua todos los días? Ni caerá más sol sobre ellos. Pero vea este último. Ni calor alguno. ¿Alguien tiene calor en estos días? Hay temperaturas que yo digo, eso es inhumano. Y yo dije, ¿será mentira esa noticia de que en Río de Janeiro subió a 60 grados centígrados, creo, 62? Y fue cierto. 62 grados centígrados. Es una cuestión espantosa ya de temperatura. Yo creo que casi que se puede llegar a cocinar algunas cosas ya ahí. A fuego lento, ¿va? No tendrán hambre, ni tendrán sed, ni caerá más sobre ellos el sol, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Aquí está el cumplimiento de las promesas de Dios para su iglesia. Aquí está el cumplimiento precisamente de ese momento. Aquí ya la iglesia está en el cielo. Y cuando la iglesia llega al cielo, entonces, ¿qué es lo que sigue? Tiene que caer fuego del cielo. Apocalipsis 8. Cuando usted lee todo el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que hay voces por todos lados. Voces en el cielo, voces en todos lados. Solo hay un momento de silencio, y es este. Apocalipsis 8:1 dice así. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Yo le di un pasaje ahí, Salmo 76. Salmo 76, si usted lo notó, habla que cuando Dios, el juez, se levante de su trono a juzgar, en la tierra va a haber temor y va a quedar en suspenso o en silencio. El juez se levantaba de su trono solo para emitir un juicio. Y eso es lo que dice el Salmo 76. Entonces, cuando él se levante de su trono, según el Salmo 76, la tierra va a quedar en suspenso, porque viene el juicio de Dios. Pero al mismo tiempo es la salvación para los mansos de la tierra, porque Dios los va a recoger. Eso dice el Salmo 76. Es interesante. Aquí en Apocalipsis 8:1
Media hora de silencio. ¿Cuándo hacemos silencio nosotros? Ojalá que cuando viniéramos al culto, ¿va? Se me zafó. No, hacemos silencio cuando hay luto, cuando hay luto. Cuando alguien fallece, cuando hay luto, se hace silencio. Cuando es un momento así solemne, se hace silencio. Este es el único momento en todo Apocalipsis que hay silencio en el cielo. Media hora. ¿Y qué es lo que ocurre? Verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué era la oración de los santos? ¿Cuál era la oración de los santos? Quinto sello. ¿Cuál era la oración que ellos pedían? Justicia. Justicia. Entonces, tomó incienso, como dando a entender, esta es la respuesta a la oración que estaban haciendo. Verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Si alguien tiene preguntas puede anotarlas ahí también, porque ya nos va a acabar el tiempo. Y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir? Que cayera fuego del cielo. Okay. Y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Verso 7. Hasta aquí, este fuego que se ve aquí, podríamos decir es un fuego desde el punto de vista espiritual, pero también es físico. Verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El fuego es literal. La tercera parte de los árboles de la tierra va a ser quemada por fuego que va a caer. Pero no solamente la tercera parte es quemada, sino toda la hierba verde del planeta es quemada. ¿Qué es lo que yo me imagino? Que va a haber un calor tan fuerte en ese momento con este juicio que sobre una franja de la tierra va a afectar hasta los árboles. Imagínense estos árboles que son fuertes. Ese calor va a ser tan fuerte que los va a destruir. Pero va a afectar a todo el planeta, pero en otras secciones va a ser más leve, que solo va a dañar la hierba verde. Mi hipótesis, y aquí ya entramos al plano especulativo, cuando yo saco mis cálculos matemáticos y veo cuánto es la tercera parte de la geografía de la Tierra, hablando de la Tierra, no del mar, la Tierra específicamente, hay una franja que es así como una franja, es el continente americano, la tercera parte de la Tierra. Vaya usted, revise y haga, y sume toda la parte terrestre, que sin mar, y se va a dar cuenta que el continente americano calza así como la tercera parte de la Tierra. Y cuando yo veo eso y digo, puede ser, ¿por qué? Porque este continente no aparece en los fines de los tiempos, hablando de Estados Unidos. Y además, ¿cuál es el continente cristiano que hay en el mundo? América. ¿Y dónde comienza el juicio de Dios? En su casa. Aquí hay una libertad para predicar el evangelio de manera increíble. No la está teniendo África, no la está teniendo Asia. Nosotros sí. Y aquí quiero hacer un llamado a algo que el ángel le decía a Lot. Saca a tus yernos, a tus hijos e hijas, sácalos de aquí. Este es el llamado para nosotros. ¿Dónde están nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Dónde están nuestros hermanos hoy? Sácalos. Hay una urgencia. Como le digo, eso ya es especulación, eso ya no es palabra de Dios, eso es Vladi pensando ahí, haciendo cálculos matemáticos. Cuando vemos Apocalipsis, vemos que el día de la ira llega. Lo que ocurre ese día que del día de la ira llega, una multitud tomada de todos los pueblos, naciones y lenguas aparece en el cielo, resucitada. Terrible sería que ese minuto de silencio tengamos que hacerlo por algún familiar que quedó. Porque los cataclismos que vienen después de esto, eso se le llama la gran tribulación.
Es algo terrible lo que viene de aquí en adelante, de Apocalipsis de aquí hacia adelante. Es un llamado para nosotros también este mensaje. Así como el ángel le urgía, saca a todos cuantos conoces, saca a tu familia, a todos los que puedas, sácalos de aquí. Alguien pagó el precio por nuestra libertad. Es tiempo de que, si usted ha dejado de orar por alguien, no lo haga. Si ha dejado de interceder por alguien, no se rinda. Siga luchando por esas personas. No se canse. Lucas 21. Lucas 21. Con esto termino. Versículo 28. Dice así. Si tienen preguntas, las van anotando también. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Quiero que lo vea bien. Jesús nos dice que esas cosas que van a comenzar a suceder, las íbamos a ver. Pero que cuando comiencen a suceder, no es para llenarse de temor, sino es para que usted se levante, tome ánimo y sepa que la redención está cerca. Y cuando usted se levante y tome ánimo, ¿sabe para qué? Es para que sea sal y luz de esta tierra. Usted tiene que ser sal y luz. Tenemos que ser sal y luz aquí donde estamos en esta zona de la congregación. Tenemos que ser sal y luz en nuestra familia. Vea que el llamado de los ángeles a Lot fue principalmente por su familia. Usted tiene que luchar por su familia. No se rinda. Verso 36 de Lucas 21. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Con este pasaje yo lo que entiendo es, los que escapan de estas cosas son los que están de pie delante del Cordero. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis. Una multitud de pie delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que escapan de todas esas cosas. Eso es sobre el arrebatamiento de la iglesia. Cuando uno ve el mundo entero, uno ve que muchas de estas cosas ya están pasando. Mire, casi cada 3 años o 2 años predico algo de este tema. Y esa página de Puertas Abiertas, la primera vez que lo prediqué, creo que eran 250 millones de personas perseguidas, o 200 millones de cristianos. Luego 300. Ahora son 365 millones de cristianos en el mundo. Persecución alta. Yo le decía a Susan, pregúntele a Google cuántos cristianos hay en el mundo. Entonces le preguntó y Google le dijo, hay 2.300 millones de cristianos. Ok, 2.300 millones de cristianos. Piensen eso. ¿Serán todos cristianos? Si saco la parábola del sembrador, tal vez descarto al 75%. Pero no lo hagamos así, saquémoslo a la mitad. 1.300.000, 1.150.000, casi 1.000 millones de cristianos. Pero de esos 365 están sufriendo persecución. Estaríamos hablando casi del 36% de los cristianos fieles en el mundo podrían estar sufriendo persecución alta. Es una cifra grandísima para la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que derrama el juicio? Yo creo que es eso. Hasta que el número de los cristianos que han de morir así, hasta ese número. Y entonces Dios decide traer el juicio sobre la humanidad. Ahorita vamos a orar y prepare ahí sus preguntas también. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Señor, que este mensaje de hoy sea para traernos a reflexión, de no olvidarnos de nadie, Dios. De no olvidarnos de ninguno. Si nos hemos rendido con alguien de nuestra familia o de nuestros amigos, que no lo hagamos, Dios.
porque te daremos cuenta de ello. Que hoy tomemos nuevas fuerzas, Dios, para que en oración luchemos por ellos, siendo ejemplo, siendo testimonio, mostrando tu amor, Dios, a esas personas cercanas a nosotros. Desde ya te presentamos cada una de nuestras vidas, Dios, como instrumentos que tú puedas usar. Síguenos dando ánimo, fuerza, Señor. Que las rodillas paralizadas comiencen a caminar. Que las manos cansadas se comiencen a levantar. Y que, Padre, tu iglesia se levante a seguir siendo sal y luz en este tiempo. Que las muchas ocupaciones del día a día no nos hagan perder la perspectiva de quiénes somos y por qué estamos aquí en esta tierra. Entendiendo bien los tiempos, Dios, como lo hacía Daniel, para saber que tú tienes un cumplimiento en todo esto, Señor. Y siempre, Señor, tus planes van a prevalecer. Desde ya te damos gracias por nuestras familias, Dios. Te adoramos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar los recipientes para las preguntas. Pero si quieren, pónganse de pie mientras usted ahí prepara sus preguntas. Y podemos alabar al Señor. Mientras tanto.